Amigos unidos por el fútbol. Un gusto acompañarlos. Gracias, profe, por la invitación. Es un gusto saludarlos a todos por ahí, a los que veo y a los que no, porque no tengo todas sus caras aquí en las pantallas, pero es un gusto el poder estar con ustedes, acompañarlos en este día. Una disculpa por la vez anterior que creo que el profe me había anunciado por ahí de que iba a estar con ustedes y al final, al último momento, se me complicó y ya no pude ser parte, ¿no? de poder compartirles en ese momento, así que una disculpa. Un gusto, realmente es un gusto poder estar este tiempo con ustedes, con el deseo de poder compartirles algo con respecto a esto que Miguel y el profe me han pedido un poquito el hablar el día de hoy, que va a estar enfocado a la mayordomía. Ellos me pidieron que esté hablando acerca de esto, de cómo ser un buen mayordomo, ¿no? De las cosas que de alguna manera nosotros tenemos la posibilidad de poder tener en nuestras manos, ¿no? Y más allá de estar enfocándome a lo que ha sido la vida personal, a lo que nosotros hemos tenido la posibilidad de poder caminar junto con mi esposa en este proyecto de vida, sentí de poder compartirles algo que para mí ha sido de mucha bendición y poder sembrarles a ustedes esta situación de esta historia fascinante que está en la Biblia, para poder de alguna manera generar en cada uno de ustedes una claridad, ¿no? Con respecto a esta situación de mayordomía. Y puntualmente, cuando uno habla de mayordomía, está esto relacionado y enfocado al tema del dinero, al tema de riquezas, al tema de posesiones. Ese puntualmente es el enfoque más importante y es el enfoque que quiero darle hoy. Esta situación, obviamente, para cada uno de nosotros es un tema. Siempre hablar de dinero es un tema interesante, pero a la vez también un tema bastante profundo, y por eso me voy a apoyar un poquito en esta historia fascinante de la Biblia. Voy a ir desarrollando un poquito esta situación con cada uno de ustedes. Deseo que se encuentren bien. Deseo que, a pesar de toda esta situación difícil que nos ha tocado vivir a todos con esto de la pandemia, ustedes y sus familias se encuentren bien. Ese es mi deseo. Por ahí te veo, Willy. Qué gusto saludarte, estimado Willy. Hace rato que no te veía. Como le decía, esta situación del dinero es un tema profundo, es un tema importante, y a la luz de lo que nosotros podemos ver en la Biblia, Jesús hizo una declaración bastante interesante, ¿no? Él dijo que nosotros no podemos servir a dos amos, no podemos servir a dos señores, y él dijo: no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Y a Dios y al dinero. Y yo anteriormente, cuando apenas yo empecé a caminar, a dar mis pasos con Dios, si alguien me hubiese preguntado a mí: oye, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, Jesús dijo esto, que tú no puedes servir a dos amos, a Dios, y me hubiesen dado la oportunidad a mí de puntos suspensivos, yo pensaba: ¿con qué lo hubiese llenado yo esa parte? Y a la luz de tu historia, que no te conozco, si tú, antes de conocer de Dios, antes de empezar a dar pasos, independientemente de tu trasfondo religioso, si alguien te hubiese dado la opción de decir: bueno, ¿sabes qué? La Biblia dice esto, no puedes servir a dos amos, a Dios y te hubiesen puesto sus puntos suspensivos, ¿qué hubieses colocado tú ahí? Honestamente, un servidor jamás se me hubiese cruzado por la cabeza que estaba relacionado con el tema del dinero o con el tema de finanzas. Tal vez se hubiese puesto: no puede servir a Dios y al diablo, al Dios y al enemigo, al Dios y a Satanás. Tal vez no puede servir a Dios y a Alá, a Mahoma, a otro Dios, pero no lo hubiese relacionado con el tema del dinero. Y sin embargo, Jesús hizo esa declaración. Ahorita vamos a ir a una parábola que está en Lucas 16, no hace falta que la busque, yo la voy a ir compartiendo y la voy a ir desarrollando con ustedes, pero a la luz de lo que es el tema de parábolas, Jesús, este fascinante contador de historias, ¿no? Nuestro Señor Jesús, de inventarse este tipo de historias como para sacar provecho de cada una de ellas,
Habló un poco más de 30 parábolas. 16 de ellas fueron acerca del dinero. O sea, este es un tema que tiene mucha relevancia en el ser humano. Es un tema sumamente importante para cada uno de nosotros, porque nada disputa más nuestro corazón con Dios que el dinero, que las riquezas. Nada. Por eso Jesús hizo tanto hincapié en esta. Ahora te pregunto, si nuestro dinero hablara, si tú tuvieras la posibilidad que tu dinero hablara contigo, si yo tuviera la posibilidad que mi dinero hablara conmigo, ¿qué crees que te diría? ¿Qué crees que el dinero te diría? Que tu dinero, que ese dinero que tú tienes, te diría a ti. Ante esas cosas que el dinero pueda estar comentándote, tú le dirías, sí, ya sé. No debería haber gastado en eso. Sí, dinero, sí, tienes razón, no debería haber invertido en eso. Sí, dinero, tal vez yo tendría que haberme informado un poco más acerca de eso. O sea, tú asentirías muchas cosas que el dinero te estaría diciendo. Pero ¿sabes qué es algo realmente extraordinario? Que hay un paralelo entre lo que el dinero podría decirte y lo que Jesús dijo acerca del dinero. Es ese paralelo que el dinero te diría, ¿sabes qué? Yo no soy un fin, yo soy un medio. Eso es algo que el dinero te diría a ti, a mí, yo no soy el fin, yo soy un medio para un fin. Y ese es el paralelo y la relación que tiene justamente con Jesús. Tú fíjate que Jesús, y yo te estoy diciendo, él habló acerca de que no puede servir a dos amos. Él en 16 parábolas habló acerca del dinero y él nunca pidió dinero. Jesús nunca pidió dinero. Una sola vez pidió prestada una moneda. Creo que conoces esa historia y si no, pues ahí te la dejo de tarea. Pidió prestada una moneda para simplemente dar una respuesta, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y posterior a eso, ¿qué hizo? Devolvió la moneda. Entonces ni siquiera se quedó con esa moneda. Jesús nunca pidió dinero. Parábolas, estas historias fascinantes por las cuales Jesús hablaba con sus discípulos para poder dejarle cosas claras, sembrarle cosas importantes. Lucas 16, Lucas, tú sabes, Lucas es un doctor que se dispuso a poder estudiar, recopilar la mayor cantidad de información que él podía acerca de Jesús para luego colocarlo de manera cronológica y luego cuando él lo presentó y lo tuvieron la posibilidad de ver lo que Lucas había juntado, el trabajo que había hecho, cómo había sido específico en todas esas cosas, deciden incluirla, ¿no? en el libro que ahora nosotros tenemos, que es el Nuevo Testamento. O sea, ahí está Lucas, este doctor, que hizo todo este trabajo. Y Lucas reseña esta parábola, esta historia que Jesús cuenta en Lucas capítulo 16, que ahorita vamos a entrar a poder revisar qué es lo que Jesús habla, qué es lo que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Aquí tengo yo mi apunte, como para poder apoyarme en ello y poder darle seguimiento. Perdón, Miguel, ¿cuánto tiempo tengo? Porque a veces me pongo a hablar y se me va la onda, se me va el tiempo. Mira, pues hasta que aguanten los oyentes. No, dale. Tampoco los quiero aburrir. Bueno, aquí me voy a poner el reloj para... No, unos 40 minutos o... Para no aburrirlos. A ver qué. Dale, okay. Dale. Muy bien. Y con respecto a esto que le estoy diciendo, esto que les decía, ¿no? De este paralelismo que hay, ahorita entramos a la historia, no se me desesperen, de lo que nos diría el dinero y lo que diría Jesús, es el dinero nos diría que Él puede darle sentido a nuestra vida, pero que Él no es el sentido de la vida. Esa es una de las cosas que el dinero podría decirnos a cada uno de nosotros. Yo le puedo dar sentido a tu vida, pero yo no soy el sentido de la vida. Y eso también está muy relacionado a lo que Jesús trató una y otra vez de poder sembrar y explicar
en cada uno de sus discípulos, en cada una de las personas que lo escuchaba. Lo que quiero generar en ti es esta posibilidad de que tú puedas entender de que el dinero es un medio para un fin mayor, para un fin más grande, para un fin que no se trata solo de ti, que no se trata solo de mí. Y que cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder tener claridad en esto y de ver el dinero como un medio para un fin mayor, es cuando nosotros podemos estar muy cerca de poder caminar con un verdadero significado en nuestra vida. Y por eso ahorita vamos a entrar a Lucas 16. Y esto que te estoy sembrando, pues tiene sentido, ¿no? Si tú vas a comprar algo, pues vas a ir a comprar ese algo porque estás buscando un fin. Y esa compra que tú estás haciendo es el medio para poder llegar a ese fin. Por eso, eso que tú quieres o deseas o quieres comprar tiene un significado. Porque eso te va a dar la posibilidad de que tú alcances el fin. Si eso que de alguna manera se te presenta a ti no es un medio para algún fin en tu vida, carece de significado. ¿Si estás de acuerdo conmigo en esto que te estoy planteando o no? El que realmente algo tenga significado es porque es un medio para un fin. Y nosotros deberíamos ver nuestra vida un poquito de esa manera. Y eso es lo que va a plantear Jesús en esta parábola. Jesús, sus discípulos, él arranca esta historia. Había un hombre rico, Jesús, Lucas, en el capítulo 16, había un hombre muy rico, había un hombre muy rico, que tenía un mayordomo, tenía un gerente, tenía un administrador, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. ¿Sí? Aquí tenemos un hombre que tiene tanto, que no puede él solo, entonces decide contratar una persona, contratar un gerente, contratar un administrador, contratar un mayordomo, como dice aquí la Biblia, para que lo ayude a poder manejar este tipo de cosas. Obviamente este hombre tenía la facultad, ¿sí? Por permiso de ese hombre, de comprar, vender, de estar pues tomando decisiones sabias, ¿no? Con respecto a los bienes de este hombre. Entonces, dice el verso 2 que este hombre llamó al mayordomo y le dijo: hey, ¿qué es esto que me dicen de ti? El señor el hombre rico, se enteró de algo, se enteró de una situación que estaba pasando con su gerente. Entonces en el verso 2 lo llama y le dice: oye, ¿qué es esto que se dice de ti? ¿Qué está pasando? ¿No? En las calles se está hablando que tú no estás haciendo honesto conmigo, no me estás representando bien en mis cosas. Entonces te pido por favor que vengas, ríndeme cuentas de todo lo que estás haciendo. O sea, tráeme los libros, tráeme todo eso que tú de alguna manera has estado haciendo o no haciendo, y ríndeme cuentas, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. O sea, preséntate conmigo y por favor cuéntame todo lo que has estado haciendo, dejando de hacer, ríndame las cuentas, y después de eso, pues dejas de trabajar. En cierta manera este hombre va a perder su chamba, ¿no? Se encuentra con esta situación, dice: ya la regué, se dio cuenta, se enteró de que yo estaba haciendo mal las cosas, pues me va a correr. Entonces de repente esta situación a este mayordomo se lo toma por sorpresa y dice: bueno, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago con esta situación? ¿Ahora qué decisión tomo? La verdad que yo no me veía venir esto, no me lo esperaba. ¿Qué voy a hacer? ¿No? En esta situación él se da cuenta que tiene muy poco tiempo, tiene las horas contadas porque el señor rico le dijo que le rinda cuenta, y sabe que prácticamente sus oportunidades son mínimas. Entonces dice que se le ocurre una idea, y dice el verso 4: ya sé lo que haré. Se le ocurre una idea a este mayordomo, ¿no? Ya sé lo que haré, ya sé lo que voy a hacer en este poco tiempo que me queda, en esta situación que estoy viviendo, en esta presión que de alguna manera se me presenta en mi vida. Ya sé lo que voy a hacer. Así que cuando se me quite la mayordomía, o sea, cuando yo pierda este trabajo, voy a tener la oportunidad de ser bien recibido en cualquier otra casa. A este señor se le ocurre una idea, y lo que plantea aquí
Lucas 16, en esta historia, es que a la luz de este hombre rico, este hombre tenía pues muchos deudores, tenía mucha gente que de alguna manera le debía alguna otra cosa, pero puntualmente aquí solo se enfoca en dos historias, Lucas. Entonces, dice en el verso 5, entonces llamó a cada uno de los deudores, son dos historias, y al primero le dijo, ok, ¿cuánto le debes a mi amo? Le hace esta pregunta, ¿no? Y esta es la idea que a él se le ocurre poder llevar a cabo como para poder no solo librarse de buena manera de esta situación, sino también como para tener una oportunidad en el futuro, porque acuérdate que ya le había dicho que iba a perder su trabajo, ¿no? Entonces le pregunta al primero, oye, ¿cuánto le debes a mi amo? ¿No? Y aquel hombre, el verso 6 dice, pues le debo 100 barriles de aceite. Entonces el mayordomo le dijo, ok, toma tu cuenta, enseguida, ven, siéntate, ¿no? Como una situación, a ver, que nadie sospeche, que nadie te vea, ven aquí sordeado, apúrate, siéntate rápido, de hecho lo especifica la Biblia, rápido, ¿no? Siéntate aquí y anota 50. Anota 50. A la luz de esta situación, obviamente, yo me imagino a ese hombre diciéndole, gracias, o sea, qué bárbaro, qué gesto estás teniendo conmigo. Muchísimas gracias, de verdad, por esto que estás haciendo. Si en alguna cosa yo te puedo servir el día de mañana, si hay algo que yo pueda hacer contigo, avísame, ¿no? Y el mayordomo por dentro dice, sí, tal vez tendrás noticias mías más pronto de lo que tú te imaginas, pero por favor anota ahí 50 y salda tu deuda, ¿no? Una idea del mayordomo que se le ocurrió. Verso 7, al otro le dijo, ok, ven tú, ¿y cuánto tú le debes a mi amo? Le dice, pues yo le debo 100 sacos de trigo. Entonces el mayordomo dijo, ok, vente, siéntate, un poquito rápido, agarra tu cuenta, el mismo ejercicio que con la otra persona y anota ahí 80, anota 80. O sea, que nadie te vea ahí sordeado, 80. O sea, esta situación, pues también, ¿no? Esta misma situación que uno se puede imaginar, que no está realmente redactado aquí en esta historia, pero tú te puedes imaginar que una persona de repente viene así, tiene un gesto contigo, con una situación como esta, porque yo creo que cada uno de nosotros va a decir, oye, gracias, te la bañaste, o sea, de verdad qué mano me estás echando, qué apoyo, si en algún momento eso te puedo servir en algo, si en algo te puedo apoyar en un futuro, si consideras que más adelante yo puedo servirte para algo, por favor, háblame, llámame. Y por supuesto que el mayordomo habrá anotado su teléfono, ¿no? Bueno, en ese entonces no había teléfono, pero créeme que le habrá pedido la dirección, porque dijo, bueno, aquí de repente yo ya abrí dos puertas, ¿no? Para mi futuro. Esa fue una situación que de alguna manera se le ocurrió a esta persona, entendiendo de que tenía muy poco tiempo y que sus oportunidades eran mínimas, ¿no? La historia relata solo estas dos situaciones puntuales con estas dos personas que de alguna manera le debían a su amo este dinero. Yo considero, esta es una situación personal, que él hizo esto con muchas más personas que le debían algo a su amo, porque como cuenta la parábola, que era un hombre muy rico. Entonces este hombre de repente, en esa idea que se le ocurrió, dejó abiertas muchas puertas para su futuro, entendiendo de que él ya perdía su trabajo porque ya era algo que le había dicho, ¿no? Luego que sucede todo esto, luego que está toda esta historia reflejado aquí, él se presenta con su amo para obviamente mostrarle todo lo que hizo, todo lo que de alguna manera él realizó, los libros gordos, explicar a detalle todo este tipo de situaciones. Y aquí hay algo extraordinario, aquí hay algo fascinante que sucede en esta parábola que Jesús está inventando en esta historia, y algo que te va a sacar de onda por completo. Como en ese momento yo creo que le sacó de onda a los discípulos que están escuchando esta historia que él está contando. A la luz de esto, si yo te preguntara a ti, ¿qué estás
pensando, qué estás creyendo que pudo haber pasado con este hombre. Tal vez eso que has estado tú gestionando en tu mente, esos pensamientos se relacionan bastante a los discípulos que están escuchando. No, qué mal le fue a este hombre. No, este hombre ya le cargó el payaso, ¿no? Como dicen aquí en México. Este hombre va a la cárcel. Este hombre seguro que fue a la cárcel. Este hombre seguro que lo crucificaron, lo ejecutaron. Ese hombre terminó mal. Ese hombre terminó muy mal. Y ellos están ahí, los discípulos están ahí. Jesús continúa esa historia. Y tal vez es lo que tú y yo podemos estar pensando cuando alguien te está relatando una historia como esta, o si tú de alguna manera te topaste con Lucas 16 en algún momento y leíste esta parábola y tú en este momento tal vez haces un alto y dices, pues, o sea, esta historia termina mal. Esta historia tiene que terminar mal, porque este hombre, este mayordomo, actuó de una manera muy mala. Fue un hombre completamente injusto con su amo. Fue una persona que no hizo las cosas bien, defraudó a su amo, faltó a la confianza. Todo lo que tú le quieras agregar es lo que nosotros podemos pensar hasta este momento de la historia, si así están los discípulos, ¿no? De alguna manera. Verso 8, luego que el mayordomo le comenta y le dice, bueno, hice esto, hice aquello acá, al que le debía 100 le dije que 50 y al otro decían 80 y esto, y le está contando y le cuenta todo eso. Dice que en el verso 8, al ver y que terminó todo esto, dice, el amo elogió al mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad. Y obviamente, como tú y como yo, y claro, los discípulos de la misma manera diciendo, a ver, Jesús, time out, tiempo fuera, ¿cómo que elogió? ¿Cómo que lo elogió? Por su capacidad, por su inteligencia, de alguna manera aquí dice esa sagacidad, pero dice que este hombre actuó de una manera inteligente. Jesús está contando esta parábola y créeme que es una situación que te saca de onda. Como muchas de las parábolas que uno tiene la posibilidad de leer, hay un punto en donde no nos cuadran las cosas que Jesús está de alguna manera contando y lo que es nuestro pensamiento. Es importante entender que en cada parábola que Jesús dio, hay alguien que funge como Dios y hay alguien que funge como cada uno de nosotros. Cada parábola que Jesús comparte, hay alguien que funge como Dios y hay alguien que funge como tú y como yo. Y en esta parábola, en este momento, cambia esta situación por completo de lo que se viene relatando, lo que está diciendo. Elogió al mayordomo por haber actuado con tanta astucia. Y el punto importante de esta parábola es que, de alguna manera, en este momento, yo considero que Jesús los tenía justo en el lugar que los quería tener a los discípulos. Justo ahí. Y a la luz de lo que yo te acabo de leer, yo creo que Dios también los tiene justo donde nos quiere tener a ti y a mí en este momento de la historia. Yo creo que Jesús más a sus discípulos. ¿Por qué? Porque era un excelente narrador. Yo tal vez no soy tan bueno contando historias, pero de alguna manera, en esto que pasa en el verso 8, saca de onda por completo lo que dice Jesús, que el amo elogió a su mayordomo por lo que había hecho. Y el punto importante de Jesús, que quería dejarle en claro para sus discípulos y que de alguna manera yo quiero también sembrarlo hoy en tu corazón, es que en el reino de Dios, las cosas son diferentes. En el reino de Dios las cosas se ven muy diferentes a como nos la vemos tú y yo aquí. El dinero, las riquezas, las posesiones, en el reino de Dios se ve muy diferente a como nosotros lo vemos y a como nosotros lo interpretamos aquí en esta tierra. El verso 8 sigue, ¿no? Luego de elogiar
Dice, pues, en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. De alguna manera lo que Jesús está queriendo decir y dejar en claro por qué elogió a esta persona por lo que hizo, es porque esta persona tuvo la capacidad de ser inteligente y tomar una decisión con ese poco tiempo que tenía y con esas pocas oportunidades con las cuales él y obró y actuó. Y eso es lo que de alguna manera Jesús quiere resaltar en esta historia, en esta parábola, ¿sí? Y hace mucho hincapié en los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Es claro entender que los hijos de este mundo, la gente que solamente vive e interpreta su vida como que lo único que existe es esta vida, esto que nosotros tenemos, esto que nosotros vemos, y no piensa más allá, pues simplemente es gente que vive y que está completamente con su mente, con todo, en esta vida. Por eso él de alguna manera lo relaciona con los hijos de este mundo. Eso es lo que hace hincapié Jesús al querer comentar esto. Y él dice, y esta gente que solamente vive acá, que solamente piensa acá, que solamente interpreta la vida, de este mundo, son mucho más astutos que la gente que de alguna manera está pensando en que pues hay una vida más allá, que de alguna manera está abrazando la opción de que exista una eternidad. Por eso Jesús hace énfasis en esto, ¿no? De que son mucho más sagaces, son mucho más inteligentes, ¿sabes? Porque están más atentos, porque están como que con mucho cuidado de esa situación, porque es aquí, es el ahora, es esta vida ¿no? Y tengo que ser inteligente, tengo que ser más astuto que los demás y no me pueden pasar por encima y todo. Y él relaciona que esta gente piensa, actúa de manera diferente a los hijos de la luz. En ese contexto en el cual Jesús está hablando y está explicando, hacía referencia a los hijos de la luz del pueblo judío. Sí, es importante que nosotros también nos situemos en ese momento en la historia en la cual está hablando Jesús. Y los hijos de luz eran los judíos, ese pueblo escogido por Dios a quien había una promesa y quien Dios le había dicho que iba a hacer grandes cosas con ellos y que les deparaba una eternidad con él. A eso se refiere a los hijos de luz puntualmente Jesús cuando se refiere en el verso 8 de lo que dice. Era ese pueblo judío, ¿no? A estas personas que de alguna manera tenían ese pacto, tenían esa promesa de Dios, ¿no? Y este tipo de gente era gente que no le pensaba tanto al asunto. De hecho, cuando tú vas a los cristianos del primer siglo, cuando tú lees Hechos, tú lees ahí que ellos vendían todo. Tenían una casa, iban, la vendían y se la llevaban a Pedro, a Juan, ahí, aquí está, repártanlo. Entréguenlo. Cuando tú lees eso, apenas siendo cristiano, claro que te saca de onda, porque esa gente era despojada absolutamente de todo. Porque entendían que había un pacto, había una promesa que era para la eternidad. Por eso hace hincapié Jesús en esta situación de decir, los hijos de este mundo, esa gente que solo interpreta la vida aquí, el ahora, y que no hay nada más allá, son mucho más sagaces, son mucho más inteligentes, son mucho más agarrados, de alguna manera, que aquella gente que tiene su mirada y abraza la opción de que puede haber una eternidad, ¿no? El punto es que el mayordomo fue elogiado, como le digo, por aprovechar al máximo su tiempo limitado y su oportunidad limitada. Fue elogiado por Jesús o por su amo en esta historia, en esta parábola que habla Jesús, por aprovechar al máximo su corto tiempo y aprovechar al máximo su limitada oportunidad. ¿No es cierto que cuando tú y yo pensamos en eternidad, realmente nuestra vida se hace muy pequeña? Porque cuando tú piensas en eternidad y piensas en tu persona, tú entiendes de que tu tiempo aquí es muy corto.
Y con esto no quiero ser aguafiesta, y con esto no quiero entristecerte, ni mucho menos, no es esa mi intención, sino mi intención es poder generar claridad en que tú y yo estamos de paso. Si hay algo que tú y yo tenemos seguro es la muerte. Y lo que está queriendo generar justamente Jesús en esta parábola es poder traer claridad a nuestra vida, de que nosotros podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo limitado, nuestro pequeño tiempo, con aquellas oportunidades, pequeñas oportunidades que también nos van a ser entregadas aquí. Tenemos la posibilidad de tenerlo. El amo no, y Jesús en esta historia no elogia al mayordomo por haber sido deshonesto, no. Él no resalta en esta historia a ese gerente por haber sido deshonesto, para nada. Él lo que resalta justamente es que esta persona pudo ser rápida y pudo tomar una decisión sabia, entendiendo que tenía muy poco tiempo y muy poca oportunidad, y eso es lo que él quiere resaltar, y eso es lo que quiere enseñarnos, ¿sí? Nuestro dinero, nuestras riquezas, nuestras posesiones son por un pequeño tiempo, son pequeñas oportunidades que nosotros tenemos. Y lo que nosotros debemos de buscar es poder aprovechar al máximo. En ese corto tiempo que tú y yo tenemos aquí, poder aprovechar al máximo esos recursos que de alguna manera nos han sido entregados. Porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Y muchas veces nosotros nos creemos dueños y nosotros creemos que somos dueños. Y claro que es importante, y Dios honra el trabajo y al hombre forzado y todo ese tipo de cosas, y claro que sí. Pero el hecho de poder generar claridad en cada uno de nosotros con respecto a este tema que es tan, tan, tan delicado y tan profundo como el tema del dinero, y que ya les hice referencia cuántas veces ha hablado Jesús acerca de esto, es poder tener esa claridad en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por dónde pasa la mayordomía? ¿Por dónde pasa tu mayordomía y por dónde pasa mi mayordomía? Porque yo no te conozco, no te conozco, no conozco mucho acerca de ti, pero no hace falta que te conozca para saber que tú quieres tener una vida de trascendencia. Tú quieres tener una vida de trascendencia, no hace falta que yo te lo pregunte, no hace falta que yo te conozca para que yo sepa eso, que ahí en tu día a día, en tu pensar y eso, tú quieres tener una vida de trascendencia. Y para que tú puedas tener una vida de trascendencia, tú necesitas saber cómo puedes aprovechar al máximo. ¿Cómo puedes aprovechar al máximo ese poco tiempo que tú tienes aquí, con esas pocas oportunidades? Siendo sabio para manejar eso que te ha entregado. Siendo un buen mayordomo, siendo un buen gerente de eso que tú tienes, tus posesiones, tus riquezas, tu mismo dinero. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo? A la luz de lo que estoy escuchando, a la luz de esta historia, ¿cómo puedo yo aprovechar al máximo esta situación? Para que de alguna manera yo pueda volverme un medio para un fin mucho más grande. Porque al principio te decía que algo que seguramente tiene el paralelo entre el dinero, lo que te diría el dinero y lo que te diría Jesús es este: soy un medio, no soy el fin. Yo soy un medio para un fin. Yo puedo darle sentido a tu vida, pero no soy el sentido de la vida. Si hubo un hombre que dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar, predijo esta situación y sucede, yo creo que cuando ese hombre habla, nosotros debemos prestar atención. Y si no es tu caso, te respeto. No sé qué necesitarías tú como para poder escuchar a un hombre si con esto no es suficiente, que él dijo que iba a morir y resucitó, y aún así tú dices, Pero
lo profundo de esto, la situación implícita en esto es que justamente lo está diciendo este hombre. Por eso creo que tú y yo debemos prestar atención a esto que de alguna manera Jesús sembró en esta parábola a sus discípulos y que de alguna manera te está hablando a ti y a mí en este día. A la luz de esto queda claro que tu dinero, tus posesiones, mi dinero, mis posesiones, son un medio. Son un medio para un fin mucho más grande que va más allá de ti, que trasciende lo que es tu vida. Y el mismo Jesús está diciendo que va mucho más allá de nosotros. No lo podemos llevar con nosotros, no vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. ¿No? Y aquí puse, nada te llevarás cuando te vayas, ¿no? La canción, esa famosa canción que más de uno lo habrá escuchado seguramente, ¿no? Pero es así, tú lo sabes, tú lo tienes claro. Nunca has visto un funeral con un carro de mudanza atrás, con un camión de mudanza, eso no existe. No lo vemos, no lo vamos a ver. No existe. Entonces, a la luz de todo esto, hay una pregunta que creo que deberíamos hacernos y es, ¿cómo puedo aprovechar más lo que tengo? Como para un medio, para un fin que es mucho más grande que yo. Repito la pregunta, ¿cómo puedo aprovechar más lo que tengo como un medio para un fin que es mucho más grande que yo? Te animo a hacerte esta pregunta. Te animo a que puedas hacer esta pregunta, puedas anotar esta pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar más lo que tengo como un medio para un fin mucho más grande que yo? Cuando mi esposa y yo nos casamos, cuando Geo y yo nos casamos, realmente para nosotros fue muy, muy fácil, en cierta manera, poder ponernos de acuerdo con respecto a nuestras finanzas, con respecto a nuestros ingresos. Y nosotros decidimos por adelantado cómo manejar nuestros ingresos. Nosotros decidimos por adelantado de que una parte lo íbamos a regalar, un porcentaje de nuestro ingreso lo íbamos a regalar, el 10% de nuestros ingresos iba a ir a la iglesia, un porcentaje de nuestro ingreso lo íbamos a ahorrar y con el resto íbamos a vivir. Nosotros decidimos antes de empezar nuestro proyecto de vida, antes de que esos ingresos lleguen a nuestra vida. Para nosotros, como le digo, fue simple, ya venía de una familia cristiana. Yo a los 18 años decidí tomarme de la mano de Dios, aceptar a Jesús en mi corazón y empezar a caminar siendo obediente a sus principios, a su mandamiento. Entonces esto fue algo muy fácil, ponerme de acuerdo con Georgina de qué manera íbamos y decidimos con qué porcentaje íbamos a vivir. Dar, ahorrar y vivir. Ese es el ejercicio que nosotros hicimos de un inicio, que si tú vas a cualquier gente común, a la gente del mundo, es lo completamente al revés. Es vivir, ahorrar y dar. Vivo, si me queda algo ahorro y si me queda algo doy. Nuestra ecuación era diferente, dar, ahorrar y vivir. Establecimos porcentajes. Y de alguna manera tú deberías hacerlo también, y yo te animo a que tú puedas caminar en esto, porque de alguna u otra manera, y tal vez puedes creer aquí que bajó el Espíritu Santo y se me iluminó el cerebro con lo que te voy a decir, pero de alguna u otra manera tú estás viviendo con un porcentaje también. Hay un porcentaje con el cual tú estás viviendo. Entonces, regreso a la pregunta, ¿cómo puedo aprovechar más lo que tengo como un medio para un fin que es más grande que yo? Otra cosa que decidimos hacer con mi esposa fue no acumular cosas, no juntar cosas. Decidimos que lo íbamos a regalar. Si tú vienes a mi casa, aquí está su casa en Monterrey, para cada uno de ustedes, no vengan todos juntos nada más, avísenme de a poquito, porque si no hay lugar para todos, son muchos. Pues si tú vienes a mi casa hay dos cosas que te van a sorprender.
Si yo te llevo a mi closet, vas a decir, oye, ¿y por qué tienes tan poca ropa? Porque de alguna manera ustedes se pueden imaginar a un jugador de fútbol y a una esposa de jugador de fútbol, ¿no? A la luz de lo que ustedes pueden saber y ver y decir, no, ese closet está a reventar. Tú te vas a sorprender de la poca ropa que hay en mi closet, y lo otro que te vas a sorprender es que aquí no hay cajas, no hay bolsas, porque nosotros decidimos no acumular cosas. No vamos a guardar cosas, las vamos a regalar. Si por alguna razón en esta casa no se usa alguna cosa por un año, incluyo a mis 3 hijos, se regala, se va. Llore, patalee, se va. Aquí no se queda. Porque si hay una cosa que tú no usaste en un año, tú no lo necesitas. Si hay alguien que lo va a usar, hay alguien que le va a sacar mucha utilidad y mucho provecho. Esas son las cosas que tú te vas a encontrar en mi casa. No hay cosas, no acumulamos cosas, no guardamos cosas. Lo que ha pasado con lo largo de nosotros en estos años con Georgina, desde el momento que nosotros hemos empezado a caminar, decidiendo antes qué hacer con nuestros ingresos, es que lo que hemos visto son las cosas convirtiéndose en historias. Esas cosas convirtiéndose en historias. Y ¿sabes qué? Las historias siguen siendo algo muy significativo para nosotros, para mi esposa y para mí. Las historias nos conmueven, las historias son muy, muy emotivas. Y aunque hay muchas historias de las cuales nosotros no nos hemos enterado, hay muchas historias que no nos vamos a enterar, nos llena el corazón saber que nosotros somos parte de esa historia, de esa gente, que porque nosotros dimos en su momento, esa gente se conectó con Dios. Porque nosotros dimos, a esa gente se les llevó un plato de comida, se les llevó ropa. Nosotros somos parte de la historia de esas personas. Desde el momento que nosotros entendimos que eso era un medio para un fin mucho más grande que nosotros. Nosotros con mi esposa hemos tenido la posibilidad de cambiarle la vida a alguien y ni siquiera nos hemos enterado. Porque hemos levantado una iglesia, porque hemos puesto un comedor. Hay muchas historias que se han estado contando y que nosotros no sabemos, pero que nosotros somos parte de esa historia. Por eso yo te digo, y esta parábola de Jesús está enfocada justamente a eso, que tú puedas entender de que el dinero, las riquezas, las posesiones son un medio para un fin que es mucho más grande que tú, para algo que es mucho más extraordinario que tú. Porque dime si lo que te mueve no son las historias. Dime si no te conmueven las historias. Cuando tú vas y tienes la posibilidad de ver la historia de alguien, ver la historia de un deportista, dime si no te conmueve su historia, de dónde salió, lo que atravesó, lo que vivió, realmente esto, pero creo que está un poquito relacionado también a cómo estaba terminando, ¿no? Lo que le estaba compartiendo el día de hoy, que es esa imagen de alguna manera que puedo yo tener en mi mente de toda una fila de personas que está ahí como para darme las gracias por algo, ¿no? Que está escrito ahí, sinceramente no sé, no sabría responderte ahorita, creo que es algo que lo tengo que pensar, pero está relacionado 100% a esto, ¿no? A esto que compartí el día de hoy, a historias. Pienso ahora y me acuerdo de historias y sé que diga, aquí hay alguien que hizo posible muchas historias, aquí hay alguien que no se preocupó por las cosas, sino por las historias, no sé, alguna situación relacionada a eso, que es lo que mueve obviamente el corazón de mi esposa y mío, y como lo dejaba en claro, ¿no? Es lo que nos sigue emocionando y nos va a seguir emocionando el hecho de seguir escuchando historias, ¿no? De seguir haciendo posible historias,
por lo que nosotros de alguna manera estamos generando en ese porcentaje de nuestros ingresos. Amigos unidos por el fútbol.